Soy Frederico, le voy a hablar sobre el Estado democrático de derecho y justicia. Tiene su origen histórico en la lucha contra el absolutismo y por la idea original se centraba en el control jurídico del poder ejecutivo a fin de evitar sus intervenciones arbitrarias, sobre todo en la esfera de la libertad y propiedades individuales. Etimológicamente, el Estado democrático, la palabra democracia viene de los vocablos grecios que hablan demos, que es pueblo, y cracia, que es poder o gobierno. La Real Academia Española, el diccionario de la Real Academia Española lo define como una doctrina favorable a la intervención del pueblo en el gobierno. El Estado de Derecho tiene su concepto dentro del gobierno de la mayoría, el gobierno del pueblo y para el pueblo, su participación por medio del sufragio. El Estado de Derecho, toda autoridad está gubernamentalmente, podría ser ejecutada siguiendo las leyes escritas que deben haber sido adoptadas, leyes equilibradas, establecidas por un poder legislativo autónomo bajo la administración de la justicia, ejercida por jueces imparciales e independientes, y la ejecución de las leyes de acuerdo al poder ejecutivo y su ejecución. Ellas están basadas dentro del principio de la legalidad que se menciona, aquel que dice que pena sin ley, no hay pena sin crimen. Los ciudadanos deben conocer las causas por las cuales ellos se detienen y por qué motivo le están dando el castigo para que el Estado sea quien los protege. El Estado social deriva del valor fundamental de la igualdad y la no discriminación, ¿verdad? Ese Estado tiene que ser garante de asistencia sanitaria, debe garantizarle al pueblo la salud, el Estado debe garantizar la educación pública, el trabajo y viviendas dignas dentro de todo. El Estado de justicia trata sobre las leyes justas y necesarias, escritas, aplicadas eficaces con sus respectivas sanciones proporcionadas al hecho típico e ilícito tipificado y que sean acatadas por la sociedad en un conjunto. El Estado democrático y social de derecho y de justicia adapta las leyes de manera que los Estados garanticen mejores condiciones de vida a sus ciudadanos y a una aplicación legal más justa. Que el Estado debe contener el bienestar social, aplicar la justicia, las prioridades del Estado, manteniendo el principio de la legalidad, debe estar al servicio del hombre y debe ser garante del bien común, basado en los principios de justicia social y de dignidad humana. El Estado está obligado a ayudar a aquellas personas y ciudadanos que se encuentren en minusvalía, que sean deficientes a nivel jurídico, con el fin de protegerlos y garantizarles y satisfacerles las necesidades, fundamentalmente para que así vayan a ser insertados entre la sociedad, la comunidad y la nación como tal, con el fin de fomentar y lograr la paz. Debemos tener en cuenta, ¿verdad?, que para llegar a esto se necesitan unos principios. El principio, el Estado social de derecho y de justicia. Los principios son la equidad, es decir, la igualdad de los bienes y servicios para todo el pueblo. La solidaridad, es decir, la tolerancia entre las personas que conviven, el bien común, deben haber los principios, reglas, instrucciones, instituciones y medios que permitan promover y garantizar la existencia de cada uno de los miembros. Asimismo, la responsabilidad social, la cual quiere decir que toda persona tiene el daño que causa debe ser resarcido, bien sea administrativamente o penalmente. Debemos seguir con la responsabilidad social, que es el daño causado. La convivencia social, que es el punto de vista abstracto, es la ética, la moral, la sinergia y el respeto entre las personas. Y desde un punto de vista no concreto se refiere a la no discriminación y la aceptación de la diversidad cultural, social, ideológica de
las diferencias de los valores que estén dentro de esta convivencia social. También debemos estar claros que dentro de la justicia social, ¿verdad?, se busca estas nociones fundamentales de igualdad y de los derechos humanos, donde hay una inclusión social como tal, donde sean oportunidades de un desarrollo. Por eso entonces el Estado democrático y social y de derecho y de justicia, ¿verdad?, surge de la necesidad en lo social y en aquella Alemania democrática en los años 20 del siglo pasado, donde se buscaba una integridad, una legalidad, una justicia, una intervención del Estado en todos los ámbitos y la construcción y el protagonismo. ¿De quién era el protagonismo? De la participación protagónica del pueblo. Como soporte constitucional tenemos en el preámbulo de la Constitución de la República Bolivariana del 99, ¿verdad?, que nos establece que, gracias al estudio de los que hicieron esa nueva constitución, que el Estado era pluricultural y un Estado de justicia, observaban los valores de la libertad, la independencia, la paz, la solidaridad, asegurar el derecho a la vida, al trabajo, a la cultura, a la educación, donde estuviese un pueblo con justicia social, que tuviera la democratización de la sociedad internacional para el desarme, el equilibrio ecológico, en líneas generales, que fuera una Venezuela con un Estado democrático y social de derecho y de justicia, con una democracia participativa y protagónica a la cual corresponde la visión de país. Asimismo, en el artículo 2 de la Carta Magna de la República Bolivariana de Venezuela, establece el derecho a la justicia mediante un ordenamiento jurídico, responsabilidad social, la ética, el pluralismo político, donde hay un Estado social de derecho que, al estar regulado por la Constitución y la ley, se nutre de la participación protagónica para confrontar el Estado venezolano como tal y llegar a un estado de justicia y de paz. Citando al magistrado Jesús Cabrera en su ponencia 85 de una jurisprudencia del año 2002, ¿verdad?, él nos dice que la Constitución de 1999, en su artículo 2, ¿verdad?, se define como entenderse por Estado social de derecho, ni cuál es su contenido jurídico. La Carta Fundamental permite ir delineando conceptos del Estado social de derecho desde el punto de vista normativo en base de sus diferentes articulados, y toma en cuenta lo que establece el preámbulo de la Constitución y los conceptos de la doctrina, permitiendo entender que el Estado es un Estado social de derecho, destacando además el magistrado en ese, que no es solamente el artículo 2 de la Constitución, sino además están los artículos 3, 20, 21 y otros más, donde se habla en realidad lo que es el derecho social establecido, igual manera en el capítulo 5 y el título 7, el título tercero, ligado a lo que es el Estado social de derecho. Tenemos los fundamentos filosóficos del Estado democrático y social del derecho, donde están en el ionaturalismo, el positivismo jurídico, en cada uno de sus integrantes, que fueron en su época los filósofos del Estado de Derecho y del democrático, en los siglos XVI y en el siglo XVIII, como tal respectivamente, donde ellos buscan desde un modo científico llegar a el entender la situación del derecho. Más reciente, John Locke, Montesquieu, Rousseau, Immanuel Kant, Alexis Tocqueville, Will, Max Weber, entre otros, llegaron a la teoría de que la sociedad moderna se caracterizaba por este Estado de Derecho como tal. La justificación y aplicación del Estado democrático del derecho al servicio de la justicia es que el Estado debe garantizar las mejores condiciones de vida a sus ciudadanos y una aplicación de ley justa. Deben tener en cuenta el bienestar social, la realización de la justicia, para que aparezcan como funciones prioritarias del Estado.
al servicio del hombre y debe ser garante del bien común basado en los principios de justicia social y dignidad humana. El Estado debe crear, conservar y comprometerse a materializar esos derechos para satisfacer las necesidades de sus habitantes. El Estado es un garante de satisfacer las necesidades vitales de todos los ciudadanos. Buscar, esto se refiere a los bienes, salud, vivienda, educación, fortalecimiento del Estado social de derecho y de justicia. Citando al magistrado Cabrera en Estado social de derecho, en esta ponencia, él hace un reforzamiento a la protección jurídico constitucional de personas que se encuentran en otro ámbito de fuerzas sociales, económicas, en una posición jurídico-económica, donde él garantiza que el Estado está obligado a proteger a los débiles, a tutelar sus intereses amparados por la Constitución, sobre todo a través de los tribunales de justicia. Bueno, gracias por...